Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura general, semanal. Vamos a comenzar, Aries, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Por cierto, Aries, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a ver cómo están las energías, Aries, en el trabajo. Por cierto, todos los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo, dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Aries, respecto al trabajo, mira, yo veo que o tú tomas una decisión o te dan una noticia dentro del trabajo que te lleva a tomar una decisión respecto a lo laboral, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que va a haber un cambio considerable en lo que es tu trabajo, Aries. Las cartas hablan de un cambio rotundo, ¿bien? Para muchos de vosotros será cambio de trabajo, ¿bien? Los Aries que no estáis trabajando, vas a tener la oportunidad de cubrir como una baja a alguien por un tiempo medio aproximado de 5 o 6 meses, ¿bien? Aries, después de esto, ¿tendrías otras oportunidades? Las cartas dicen que sí, que tendrías otras oportunidades. Y de hecho, en este lugar que tú entres a cubrir esa baja, Aries, dice, tendrás más adelante otras oportunidades. Aries, que tenéis un negocio, pues queréis cambiar algo en tu negocio. Y aquí dicen las cartas, pero necesitas noticias relacionadas con lo económico para poder realizar estos cambios. Tú tendrás esas noticias, Aries, para realizar esos cambios en el negocio. Las cartas dicen que sí. Bien, pero también te dicen que hagas los cambios, que no hagas el cambio total, sino que vayas haciendo los cambios lentamente. Bien. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, vamos a seguir con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Respecto a tu economía, mi queridísimo Aries. Bueno, aquí dicen las cartas que hay algo que está demasiado parado, demasiado tranquilo, diría yo. Pero el que esto esté tan tranquilo, Aries, aquí dicen las cartas que no se está diciendo la verdad en algo, está ocultando algo respecto a lo que es este dinero, ¿bien? Todos los Aries que tengáis que recibir un dinero relacionado con una pareja, con una expareja o algo por el estilo, me hablan las cartas de un triunfo. ¿Bien? Todos los que estéis esperando un dinero que tenga que ver con el exterior, en este caso dicen las cartas, tú tienes que dar un paso, tienes que hacer algún tipo de movimiento para que esto se dé. Aries, que estéis esperando lo que es la venta de una vivienda o algo por el estilo, las cartas dicen que es el mejor momento para mover eso, ¿eh? Vamos a seguir, Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos. Bueno, aquí dicen las cartas que muchos de vosotros estaríais esperando justicia divina o que alguien del pasado necesite de vosotros en algún aspecto, ¿no? Tarde o temprano esto pasará, pero también dicen las cartas, aunque esto pase, Aries, no quiere decir que tú vayas a vivir una historia con esta persona. Es cuestión de tiempo, de que suceda, ¿no? Pero tampoco quiero hacerte ilusiones con el tema de esta persona, del pasado. Bien, vamos a ver lo que dicen las demás cartas, ¿eh? Vamos a ver, Aries, que estáis solteritos.
Aries, yo no sé si muchos de vosotros estaréis planteando un cambio o algo por el estilo, o lo estáis pensando, ¿no? Se dicen las cartas que muchos de vosotros estaréis pensando un cambio en vuestra vida. Ese cambio sería importante, ¿no? A nivel sentimental. También tengo que decir que si no se termina de dar ese cambio, también es porque estamos esperando la decisión de alguien que se muestra muy inestable, alguien que lleva ya un tiempo alejado de nosotros, ¿no? Y quizás esta sea la persona que hemos visto anteriormente, sí, en algún momento necesitará de vosotros, pero no es la persona que estará en tu vida vamos, por así decírtelo, de manera definitiva, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas que hay que tomar una decisión en esto y la decisión es mejor que la tomes tú, porque si no esta persona va a estar yendo y viniendo durante mucho tiempo y no te dejará avanzar en cuanto al amor, ¿no? Se refiere. Aries, muchos de vosotros podéis también retomar algún tonteo. Yo lo veo como tonteo. Yo no te puedo decir que yo esté viendo una relación estable, ni mucho menos, ni nada estable. Ni siquiera se le puede llamar relación. Dice un tonteo relacionado con alguien del trabajo. Pero también se frenará pronto porque esta persona se dará una oportunidad con alguien del pasado. Aries, que estáis solteros, de cara a futuro llegaría una persona que se me simboliza como alguien un poquito más joven que tú, y esta persona sí es cierto que veo a alguien que le costaría avanzar, pero que al final las cartas dicen que avanzaría, ¿bien? Pero sería algo muy lento en un principio, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Aries, que estáis solteros. Hay algo que es necesario que os deis cuenta, ¿no? En vuestra vida. Dice, estáis esperando algo que posiblemente no se dé como tú quieres que se dé, ¿vale? Aries, esto quiero que lo tengáis muy en cuenta. Aquí dicen las cartas que sí, que tú al final vas a rehacer tu vida, que tú vas a tener digamos, una relación con alguien, una relación con una persona con sentimientos sinceros, que lo que haya ahora mismo en tu mente es una persona que está entre dos personas, es alguien que está con alguien más, que es alguien que al final tendrás que ser tú el que tome la decisión de terminar con esto, ¿bien? Porque verás aquí cómo es algo que te va quitando la energía poco a poco, Aries. Es lo que te quería decir yo antes, ¿no? El tema de termina con esto porque al final es una persona que no va a avanzar, ¿no? Los que estéis esperando que esa persona necesite de ti, ¿no? Con la persona de cara a futuro, a mí sí me dicen las cartas que será una persona, digamos, con unos sentimientos verdaderos. Yo te diría, Aries, que es la persona que he visto antes que, digamos, fluiría, ¿no? De manera lenta. Tiene unos asuntos que arreglar en otro lugar, los arreglará, así lo dicen las cartas. Y al final tendrás un compromiso con esta persona. ¿Bien? Pero para esto hay que darle tiempo. Muchos de vosotros ya estaréis a punto de entrar en esta situación y otros no. Pero yo en general os diría que a esto hay que darle un poquito de tiempo, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Aries. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, en convivencia, y Aries que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno, pues todo lo que estáis, uno de los dos, y voy a decir uno de los dos porque el otro no lo veo yo muy volcado en esto. Todos los que estáis luchando, iniciando proyectos con la persona, planeando proyectos con la persona de cara a futuro, evidentemente es para una estabilidad. ¿Bien? Pero aquí la otra parte no se está involucrando, y te voy a decir por qué. Y es que la otra parte, mira, igual te dice una cosa, Aries, que te dice la otra, y es una persona que
piensa que no estáis en la misma línea, ¿no? Piensa que no está en el lugar correcto. Estas son todas las indecisiones de esta persona que piensa que no está en el lugar indicado, en el lugar correcto o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí ha habido cambios, muchísimos cambios en la relación. Dice, a raíz de que una persona del exterior, bueno, no del exterior porque pertenece a alguien de vuestra familia, comienza a acercarse a vuestra vida, dice, se están viendo cambios en lo que es la relación. Pero estos cambios no tienen nada que ver con los cambios, con que tu persona con la que tú estás no tenga claro nada. Bien, esto no tiene nada que ver. El que no tenga claro nada forma parte de su personalidad. Entonces aquí hay un momento en la relación en la que esta historia, esta relación se ve como un poco inestable y posiblemente llegue un momento en el cual pensemos si vamos a seguir en la relación o no vamos a seguir. Yo te diría que tu relación va a continuar, todavía va a continuar, pero siempre como es algo que continúa siempre como que uno domina más, ¿vale? Como que siempre uno se tiene que salir con la suya en algo y es como que la otra parte, la parte débil en este aspecto es como llegar a un momento y decir, es que no me queda de otra, si yo quiero estar con esta persona tiene que ser así. Yo diría que no tiene que ser así, pero bueno, es lo que aquí están diciendo las cartas. Si esto se alargara muchísimo en el tiempo, ¿vale? Esta situación, aquí lo que dicen las cartas que llegará un momento en un futuro, en el cual uno de los dos tendrá que tomar decisiones. ¿Decisiones con otra persona, entre otra persona y tú? No, no lo veo así. Decisiones en la relación, ¿vale? Pero esto sería en un futuro. Creo que algunos de vosotros, unos cambios laborales que van a venir, van a afectar negativamente, ¿vale? Veo cierta o más inestabilidad en uno de los dos por esos cambios también, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. También tengo que decir que en esta relación yo veo mucho el pensamiento, ¿no? No iba a decir la cuestión, el pensamiento de que tarde o temprano nos van a traicionar, ¿vale? Esto se piensa mucho en la relación. Yo no te puedo hablar de una traición como tal, ¿no? Yo sí te puedo decir que va a haber momentos en los cuales nos podemos sentir más decepcionados con la pareja, pero esto no es una traición, estos son decepciones. Luego hay una situación que dicen que es que no termina de desarrollarse, no termina de avanzar. Entonces esto también nos pone un poco en esa dejadez, ¿no? En dejar de luchar realmente. Entonces, ¿qué es lo que no avanza aquí? Lo que hemos comentado en un principio, que tú puedes tener muchísimos proyectos con esta persona y tú ves que esta persona no hace nada por esos proyectos. Bien, entonces esto, Aries, esto cada uno lo tiene que valorar y tomar sus decisiones, también te lo digo, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí con tu mensaje especial del amor, no te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual, ¿eh?
Aries, sí queda algo de atracción, dice, existe muchísima posibilidad de recuperar el amor. No hagas cambios o no tomes decisiones, mejor dicho, a la primera de cambio. Y esto ya, cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas. Ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Vamos a hablar de tu lado espiritual también. Trastornos nerviosos estoy viendo, Aries. Estoy viendo algo muy relacionado con tema de trastornos nerviosos, ¿vale, Aries? Cuidaros mucho la salud. Los nervios derivan en muchísimas cosas, ¿eh? Vamos a seguir. Aries, seguimos con tu mensaje general y ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual. Tu mensaje general te dice que es necesario terminar con ciertos conflictos que tenemos en nuestra vida, bien, o con nosotros mismos. Yo no voy a decir, bueno, yo te diría más bien conflictos con otra persona, para poder avanzar de manera libre. Hay personas a tu alrededor que inconscientemente, y será porque tú te dejas, te ponen entre la espada y la pared. Y esto al final no es bueno para ti. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual. Aries, vamos a ver. Como siempre os digo, este mensaje será solo para las personas que conectéis con este ser querido. Aries, bueno. Bueno, yo, Aries, tengo que decir que veo aquí una persona muy unida a otra, muy, muy, muy unida, iguales. Entonces podemos estar hablando gemelos, mellizos o algo así. Bueno, vamos a ver. El número 8 marca muchísimo por aquí con esta persona. Dice como que hace referencia, Aries, a que hay algo que se debería de haber hecho ya o que se debe de solucionar. Algo que se debe de solucionar, que es muy importante para esta persona. Bueno. No sé por qué esta persona se me muestra, siempre me hace referencia a una constante evolución, ¿no? No sé qué tiene que ver esto o qué te quiere decir esto, Aries. Como a una constante, como un constante avance, ¿no? Me muestra mucho un caballo esta persona, ¿eh? No sé, Aries, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con esta persona? Pero me muestra mucho un caballo. Y esto tenía que ver algo con esta persona en su vida terrenal, seguro, segurísimo. Porque se me muestra ahí como en esa faceta de su vida, como que ahí es donde se me muestra en libertad esta persona. La letra T me la están marcando muchísimo también, no sé qué tendrá que ver. Habla mucho de cómo de dividir algo en partes. Hay que dividir algo. Para esta persona es importante que se divida algo. Y esto, yo siempre os digo en este tipo de mensajes que si habéis conectado con ese ser querido es para ti. Si no, lo tienes que dejar pasar el mensaje, Aries, y pues dejarlo para la persona que es. Bien.
Mi queridísimo Aries. Bueno. Ay, Dios mío. No tiene nada que ver con vosotros, ¿eh? Lo que he visto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De verdad, no tiene nada que ver, ¿eh? Me ha asustado hasta yo. Aries, mira, te voy a dar un número, el número 48 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.